Gustavo? Un gusto enorme hablar contigo y con todo tu equipo. El gusto es nuestro. Bueno, queremos hablar con vos por lo que pasó ayer y por un montón de cosas, por supuesto, para saber cómo venimos y hacia dónde vamos. Primero, lo principal, el título de anoche, el rechazo del DNU. ¿Cómo lo tomaste? Bueno, era algo que estaba dentro de nuestros planes, era algo esperable. La composición de la Cámara hacía que no hubiera lugar para un resultado distinto. De todos modos, yo quiero valorar y ponderar fuertemente el trabajo de nuestros senadores y también quiero valorar el apoyo que hemos tenido de los senadores del PRO, como 10 de los 13 senadores radicales, por lo tanto, y a todos los que han acompañado. Pensá que nosotros somos en dicha Cámara 7 senadores y conseguimos 25 votos. Es decir que, en el fondo, estamos haciendo un buen trabajo, pero esto requiere tiempo, estas cosas tienen esta dinámica, y bueno, así son las reglas del sistema democrático, y entonces, bueno, estas cosas toman lugar con lentitud, por decirlo de alguna manera, pero creo que igual quedaron cosas también muy interesantes de eso, porque quedó claro quiénes son los que verdaderamente están en contra de los argentinos, ¿no? Porque la realidad es que si vos te fijás, prácticamente no se han rechazado en la historia reciente DNU, salvo algunos que se los rechazaron a Macri, con lo cual también eso muestra un patrón de obstrucción, pero al margen de eso, este DNU, a diferencia de otros DNU, donde todos los demás han cercenado libertades, avanzaron contra la propiedad privada, este DNU, que tiene como característica la ampliación de libertades para los ciudadanos, ir hacia mercados más competitivos y que termina con muchos de los negocios turbios, oscuros y corruptos de la política. Bueno, ayer en la Cámara de Senadores digamos, fue rechazado, pero bueno, lo que hace es dejar en evidencia que hay gente que está más preocupada por mantener sus privilegios de casta que por sacar a la Argentina adelante. Al mismo tiempo también hay que aclarar que el DNU sigue vigente y que ahora hay que pasar a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, nosotros ya hemos tenido resultados positivos en la Cámara de Diputados y así que va a haber que dar esa pelea y nosotros estamos confiados que puede llegar a salir adelante. ¿Vos pensás que en diputados puede ser positivo? No como pasó ayer. ¿Y esto de alguna manera puede romper el pacto de mayo o no, lo que pasó anoche? Bueno, deja algunas dudas, ¿no? Porque, a ver, el pacto de mayo tiene etapas y la etapa previa es la ley bases con reconstitución de lo que era el capítulo 4. Entonces, es como que, dado lo que pasó en el Senado, abre algunas dudas. Pero si vos te fijás, Gustavo, cuando yo planteé el discurso de la Asamblea Legislativa, básicamente lo que dije es, bueno, si quieren la confrontación, va a haber confrontación, si quieren un acuerdo, vamos por el acuerdo. Bueno, ayer no han mostrado ir por el camino del acuerdo, han decidido ir por el camino de la obstrucción, han decidido quedarse con sus privilegios en contra de los argentinos. Pero esto estaba dentro de los resultados esperables, y lo que yo valoro es cómo hemos incrementado la cantidad de adhesiones, o sea, hubo 25 votos positivos. Para que haya pacto de mayo, ¿es necesario que haya un voto positivo que salga el DNU en diputados? No solo es el tema del DNU, digamos, también tiene que ver con el tema de lo referente a la ley bases. Bien, tiene que aprobarse eso para que vayan todos los gobernadores y haya mejor onda en el pacto de mayo en Córdoba. Y es así como lo habíamos pactado. Bien. Pues sabés que yo, Javier, estaba en Córdoba transmitiendo la final de Estudiantes y River y empecé a escuchar por allí alguna interna
entre vos y la vicepresidenta. Y en ese momento digo, y ojalá que no sea cierto, porque ya vivimos nosotros en el país internas entre vice y presidente, Cobos Cristina, lo que pasó en algún momento también con Scioli, ni hablar Chacho Álvarez de la Rúa, misma Cristina con Alberto Fernández hace poco. ¿Están bien con la vicepresidenta? Absolutamente. De hecho, esto fue aclarado por ella ayer. Manuel Adorni en la conferencia de prensa ayer, donde a partir del comunicado hubo una interpretación maliciosa del mismo. O sea, el cañonazo fue a la casta, ¿no? A Victoria. Pero bueno, nada, hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el gobierno, muy especialmente el Grupo Clarín, digamos, que tiene una posición muy adversa y continuamente está operando, calumniando, injuriando, ensuciando, y bueno, entonces no me sorprende que desde ese lugar, digamos, siempre se haga la peor lectura de los hechos, porque bueno, nada, digamos, ellos también son parte de la casta y se ven afectados y están, obviamente, también está muy molesto por haber perdido pauta oficial. Porque la verdad que generaba preocupación en la sociedad, en el pueblo, porque si hay una ruptura o una pelea, hay discordia entre el presidente y la vice, uno espera por ahí una pelea con un opositor, con alguien que siempre fue un enemigo político, ¿no? Un contrincante, pero con la vicepresidenta eso no lo esperábamos. Así que hay buena onda, tiran todos para el mismo lado. Sí, es más, vos fíjate que estuvo también muy lindo el video que grabó ella. A mí me pareció, donde además ella también manifiesta que nosotros, digo, y deja claro esto, ¿no? Digo, nosotros siempre supimos que esta tarea no iba a ser fácil, y que esto no venimos haciéndolo hace 2 días, nosotros hace años que estamos dando esta pelea, así que te imaginarás que esto no, digamos, aparte por una situación donde vos sabés que hay una situación absolutamente desbalanceada en el Senado, entonces yo, digamos, en ese sentido, lo que pasa es que hay mucho de lo que se llama la falacia del nirvana. A ver. Comparan, digamos, cómo deberían ser las cosas en el paraíso. Entonces, claro, cuando vos comparás contra el paraíso, todo es una porquería. Y lo que no se tiene en cuenta es las restricciones que nosotros tenemos. Entonces, y muchas veces nos evalúan sin contemplar las restricciones que estamos enfrentando. Y nosotros en ese sentido estamos tranquilos porque sabemos cómo funcionan este tipo de cosas y tratamos de hacer el mejor trabajo posible a la luz de estas restricciones, porque acá lo importante es que nosotros tenemos marcado un norte, entonces nosotros vamos a ir para ahí. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, me aparece un obstáculo y lo voy a pasar y voy a seguir avanzando hacia el objetivo que tenemos. Nosotros, nuestro eje central está en dotar de mayor libertad económica a los argentinos. Si vos contemplás los efectos en términos de libertad económica que implican el DNU y la ley bases, eso implicaba mejorar 90 puestos en términos de libertad económica. Y en lugar de estar en un lugar de un país miserable como estamos hoy, convertirnos en un país como Alemania. Es más, ni siquiera ese es nuestro objetivo final, porque esto es solamente un cuarto de las reformas que ya tenemos diseñadas, sino que cuando nosotros completemos todo el programa de reformas vamos a estar en línea en libertad económica, como el caso de Irlanda, que es un país que tiene un PBI per cápita 50% mayor al que tiene Estados Unidos. Bueno, nosotros estamos apuntando a eso, a parecernos a Irlanda, a parecernos a Suiza o a Nueva Zelanda, Australia, digamos, a países que le van muy bien. Nosotros queremos parecernos a esos países. ¿Y por qué te votan en contra, Javier? ¿Por qué crees? ¿Solo por casta, solo por beneficios personales o porque lo que vos digas va a ir con pulgar para abajo? Mira, a ver, hay una forma de... Es decir, en Argentina el daño cultural que se ha hecho es enorme. Es decir, Argentina desde inicios del siglo XX empezó a abrazar paulatinamente dosis crecientes de socialismo, y eso ha hecho que de ser de los países más ricos del mundo hoy seamos 140. Ahora, la forma en la cual se fue introduciendo el socialismo en Argentina, ya sea
mediante la educación, mediante los medios de comunicación, mediante la cultura, hace que haya una concepción de cómo funciona el mundo, que lo único que hace es empobrecerte y en realidad se abrazan, y cuanto más caen en el fracaso, piden dosis crecientes de esa receta fracasada. Ujú. Bueno, nosotros entendemos, por eso nosotros damos la batalla en el plano económico, en el plano político y en el plano cultural. Ujú. Presidente, buen día. Soy Mariana Contartesi. Entre ¿Qué tal, Mariana? entre los senadores que han votado en contra, hoy todos los cañones apuntan a Martín Lustó. Y él dice que dentro del bloque radical, los que votaron a favor del DNU, o sea, negando el rechazo, en realidad recibieron presiones, pero que por lo bajo piensan lo mismo que él, que el DNU es inconstitucional. A ver, las cosas que pasen adentro de la Unión Cívica Radical es un problema de la Unión Cívica Radical. Si él cree que ha habido presiones, que las denuncie. Lo que pasa es que le debe resultar muy duro ser presidente de un partido, ir a una votación y ser el único que votó en esa línea, ¿no? Entonces es más fácil echarle la culpa a otros que, digamos, que reconocer el error en el que él está cayendo. Además, es falso que es inconstitucional el decreto. Es decir, que él cometa la falacia del cherry picking, eligiendo puntualmente a algunos críticos del DNU, que en realidad no es que es inconstitucional, porque además justamente nosotros cuando tuvimos que elegir entre qué parte mandar por decreto y qué parte mandar a la ley, lo hicimos justamente respetando las características que tiene que respetar un DNU. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el DNU no se meten cuestiones del Código Penal, no se meten cuestiones tributarias, no se meten básicamente tampoco cuestiones electorales. Ese tipo de cuestiones fueron a la ley de bases. Entonces, y el DNU básicamente lo que propone es devolverle libertades a los argentinos, que eso está dentro, digamos, o sea, es más acorde al espíritu de la Constitución. Sí. Esas mayores libertades lo que además procuran en términos de mercado es hacer estructuras de mercados más pro-competitivas y no pro-empresas. Esto es una diferencia sustancial y al mismo tiempo implica terminar con muchos robos de la política. Uh-huh. Pero bueno, como señaló ayer la ministra Bullrich, es decir, puede ser que el señor Lustó esté muy enojado porque dentro de las cosas que bajamos las 5 universidades y bueno, digamos, parece que ese grupo tiene negocios vinculados a las universidades. Uh-huh. Presidente, además del DNU que preguntaba Gustavo recién, la ley con el paquete fiscal, ¿tiene que estar aprobado antes de mayo para efectivamente que se selle el pacto de mayo que usted convocó? Y es una precondición para el pacto de mayo. Bien. O sea, no sale el pacto de si mayo, no hay pacto. A ver, pero el pacto de mayo tiene 10 puntos que son de carácter económico y la ley bases está ligada a una reforma, digamos, en temas de economía, entonces es como que quedan ligados. Uh-huh. Entonces, digamos, difícilmente uno pueda pasar a determinar las bases de 10 políticas que van a ser la base de una Argentina próspera si no nos ponemos de acuerdo con el tema fiscal. Que independientemente de esto, yo lo voy a explicitar, lo voy a remarcar y lo voy a decir cuantas veces quiera. Uh-huh. Presidente, a ver, acá hay cosas que no, dame un segundo, hay cosas que acá no son negociables de ninguna manera. A ver. Por ejemplo, una cosa que no es negociable de ninguna manera es el déficit cero. Bien. Se terminó la Argentina del déficit fiscal, se terminó con la estafa del déficit fiscal, o sea, el déficit cero es una política inamovible. Es decir, yo estoy atado al palo mayor como Ulises y digamos, y mis laderos le tiran tiros a las sirenas que nos quieren hacer chocar contra las piedras. O sea, el déficit cero es inamovible. La otra cosa que tampoco, digamos, la vamos a modificar es lo que tiene que ver con el saneamiento del Banco Central. Nosotros, desde que estamos en la gestión, habiendo recibido reservas internacionales negativas
por 11.500 millones de dólares en términos netos, nosotros llevamos comprado más de 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, eso, digamos, está llevando también a la recomposición de las reservas, al tiempo que la base monetaria no se movió. Por lo tanto, la ecuación del Banco Central es muchísimo más sólida, y eso tiene como contrapartida que el dólar, que algunos pronosticaban, ¿se acuerdan? El que decía que era una cuenta simple. Sí, el señor Larret, digamos, inspirado en la cuentita que hizo Lustó y que decía que daba 6.000, y había otros que, digamos, que andaban pululando por los canales de televisión, algunos más, hasta tienen banca de diputados ahora, diciendo que iba a ser de 10.000. ¿Dónde está el dólar? Hoy está en 1.025, el blue, y 8.69. Bueno, pero les paso un dato. A ver. Acá hay algo interesante. Nosotros, días atrás, le metemos un martillazo a la tasa de interés, la bajamos 30 puntos. Sí. Eso, digo, en otro contexto hubiera generado un salto del dólar brutal. Total. Y nosotros seguimos comprando dólares. Es decir, porque si no caería más el dólar. Entonces lo que digo es, todo lo que tiene que ver con nuestro programa de estabilización de corto plazo, eso no se mueve de ninguna manera. Ahora, y nosotros trabajamos fuertemente para poder abrir el cepo. Digamos, según las estimaciones del fondo, podríamos a este ritmo hacerlo a mitad de año. A mitad de año se abre el cepo. Podría. Exacto, condicional. Condicional, es decir, podría. El fondo señala que si nosotros seguimos trabajando a este ritmo, el saneamiento del Banco Central, es factible abrir el cepo a mitad de año. Presidente, uno de los cuestionamientos dentro de las tensiones sociales que hay, lo hacen los gremios, señalando que en los últimos días el ministro Caputo le puso tope y techo a las negociaciones paritarias, incluida, le doy un ejemplo, la de camioneros, que superaba el monto que la Casa Rosada está dispuesta a convalidar. Y se lo enlazo esto para preguntarle si esto es así, si le están poniendo techo a la paritaria, cómo recomponer el salario de todo un sector de los argentinos que hoy lo ha visto degradado entre todas las políticas para déficit cero que usted señalaba. No, digamos, el salario no se degrada por el déficit cero, todo lo contrario. Argentina, digamos, justamente ha llegado a donde está por la política fiscal desquiciada que ha tenido. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo, y es 140, y en esos 123 años Argentina tuvo déficit en 113. Entonces, digamos, no es que Argentina le va mal por tener, digamos, las cuentas en orden, no, le va mal por tener las cuentas fiscales en absoluto desorden, que eso termina en crisis de deudas, en crisis inflacionaria y en presiones fiscales desorbitantes. Por lo tanto, digamos, el déficit, digamos, no es una fuente de riqueza, es una fuente de destrucción de valor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esa relación causal que pusiste es totalmente a la inversa. De hecho, lo que genera el déficit fiscal es castigar el ahorro. Cuando vos castigás el ahorro y tenés menos ahorro, tenés menos inversión. Cuando vos tenés menos inversión, tenés menos stock de capital per cápita. Por ende, la productividad de los trabajadores es menor y por ende los salarios reales son menores. De hecho, esto es tan así que Argentina, durante la década del 90, tenía un salario promedio de $1.800, que puesto en moneda de hoy serían $3.000, es decir, que el salario promedio de los argentinos, si no hubiéramos hecho nada, si nos hubiéramos mantenido igual que la década del 90, no estoy diciendo ninguna mejora, solamente mantenernos, hoy el salario promedio de los argentinos sería de 3 millones de pesos. Como consecuencia de 20 años de populismo salvaje, hoy el salario promedio, ¿sí?, digamos, con el Estado presente, que el déficit fiscal genera riqueza, que se puede imprimir riqueza emitiendo billetes, sí, el salario promedio en Argentina es menos de $600, o sea, pero te lo redondeo en 600 y en ese caso habríamos perdido el 80% de nuestros ingresos. Es decir, que esa política del déficit no generó más riqueza, lo que generó fue todo lo contrario. Por lo tanto, digamos, o sea, por eso, digamos, es innegociable el déficit cero. ¿Y ordenan techo a la paritaria, presidente? ¿Ponen un techo a la paritaria, como están denunciando los gremios? ¿Negocian por encima de un monto y no se lo homologan, no se lo aprueban? Bueno, digamos, yo no estoy al tanto, digamos, de cómo está esa negociación, y tendría que preguntarlo. O sea, se imaginará que me ocupo de un montón de temas, de un montón de ministerios, entonces, digamos, algunos detalles de un caso puntual tendría que estar preguntándolo.
Carlos Burgueño. Presidente, me quiero detener en algunos capítulos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Me quiero detener en algunos capítulos de la ley Ómnibus, de la ley Bases, en su nueva versión. Primero, me detengo en ganancias. Pero antes una pregunta general. ¿Esa ley, en todos los capítulos, ustedes están dispuestos a negociarlo o es así como está, se tiene que aprobar así o si no se cae? Tiene un formato que se está negociando, o sea, yo diría, dejemos que las cosas corran, o sea, todavía es algo que está en la discusión, o sea, me parece que corresponde a otra etapa de la discusión y se está trabajando sobre eso, y hasta que no esté la versión definitiva, digo, porque hay un montón de otras cosas que discutir en el medio, en especial lo que hay que tener en cuenta es que cualquier punto que se llegue, tiene que estar convalidado por el Ministerio de Economía, donde siempre la restricción es que tiene que haber déficit cero. Entonces vamos. Digo, es muy preliminar, o sea, es una discusión, digamos, por el momento planteada así, está en abstracto, Carlos. Vamos a algunas cuestiones, creo yo, la más polémica para la gente de la ley, que es el tema del impuesto a las ganancias. Sobre todo el nuevo mínimo no imponible. Carlos, sí. Está en discusión, porque hay provincias que lo quieren, hay provincias que no lo quieren. Las provincias tienen un problema de un déficit fiscal de 1 punto del PBI, como consecuencia de la política que se avaló durante el último tramo del gobierno anterior. Entonces, lo que te estoy diciendo está bajo discusión. Digamos, son temas que están bajo discusión. O sea, de vuelta... Entiendo entonces que en abstracto. Claro, entiendo entonces que el texto que se conoció ayer se puede modificar en ese capítulo. Exactamente, se está trabajando. Hay una primera aproximación y a partir de ahí, se empieza a trabajar, porque de vuelta no es lo mismo la situación de las provincias del norte que las provincias del sur. Entonces, en ese contexto, hay un tema, digamos, que tienen que hasta resolver las propias provincias. Entonces, no es, por eso te estoy diciendo, son cosas que se están discutiendo, pero no tenés la versión final. Lo único que sí tiene que quedar claro es que siempre la regla es el déficit cero. Perfecto. Voy a otro punto de la misma ley, que es el de las privatizaciones. Otra vez, discutir en abstracto, Carlos, dale. Otra vez discutir en abstracto. ¿Sabés que te estoy diciendo que está como parte de la discusión y me volvés a preguntar sobre algo que te estoy diciendo que se está negociando? O sea, el texto que se conoció ayer no es el definitivo. Es exactamente lo que estoy diciendo, lo dije 3 veces. ¿Está negociando el gobierno, en este caso el Ministerio de Economía, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario? Eso está planteado sobre la mesa. Si el acuerdo tiene las condiciones que nosotros nos resultan satisfactorias, obviamente podríamos avanzar hacia un nuevo acuerdo. Y la realidad es que el trabajo hecho desde nuestra gestión nos pone en una situación inmejorable, porque nosotros no solo que somos la primera vez en la historia, digamos, de un gobierno que alcanza el déficit cero en un mes de gestión en el Tesoro, sino que además cuando vos contemplás el cuasi fiscal, que era un déficit de 10 puntos del PBI, lo hemos bajado a 4, es decir, que en estos 3 meses de gestión hemos bajado el déficit fiscal en 11 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 6 en el Banco Central. Por lo tanto, no hay registro histórico de alguien que haya llevado una tarea de estas características, y eso nos posiciona muy fuertemente para un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional y con una situación muy, muy favorable. Eventualmente, ese nuevo acuerdo con el fondo, estamos hablando en potencial, ¿podría incluir desembolsos nuevos del fondo para la Argentina? Sí, exactamente, Dios. Podría contemplar desembolsos del fondo, de otros países y de fondos de inversión que además nos permitiera avanzar hacia el sistema de competencia de monedas con peso. Me detengo en esto último. O sea, la Argentina está estudiando, el gobierno está estudiando eventualmente tomar deuda también de fondos de inversión de privados para acelerar, supongo yo, la salida del cepo y la competencia de monedas. Exactamente. Exactamente. En la medida que nosotros aceleremos la salida... A ver, si yo hoy tuviera 15.000 millones de dólares,
yo hoy abro el cepo. Porque, a ver, digo, me permiten que sea técnico. Sí, o sea, sí. A ver. Sí. A ver, si nosotros hubiéramos abierto el... Uy, perdón. Abierto, sí. bien. Si nosotros Sí. hemos abierto el cepo, bueno, al menos todavía me autoedito. No, está muy bien, está bien. Sí. Si nosotros Puede hubiéramos pasar. abierto el cepo Mm, a inicios de la gestión, sí, la corrida era un dato y la hiper era un dato, ¿sí? sí. Ahora, hoy, parados al día de hoy, nosotros tenemos que la base monetaria en términos de PBI en promedio del siglo XXI está en torno a 10% del PBI. Y hoy ese número es de 2,6% del PBI. Es un número muy, muy bajo. Es decir, la economía tiene muy poco dinero. Es decir, con lo cual no se puede generar un exceso de oferta porque, digamos, ya está muy deprimida la oferta. De hecho, el crédito en términos del PBI al sector privado, que en otros países de la región está por encima del 50, 60% del PBI, en el caso de Argentina es 4% del PBI. Y los depósitos no llegan al 14% del PBI. Es decir, que cuando uno lo mira en estos términos, pareciera que no hay motivos para pensar que hubiera chances de corrida. Por eso hay algunos analistas que consideran que habiéndose comprimido la brecha, porque en realidad para computar bien la brecha hay que contemplar el tipo de cambio que informa el Banco Central, que es cerca de 900, y le tenés que cargar el impuesto país. Si quieren, esperen que les hago la cuenta ahora, esperen. A ver, espere que saco la calculadora. A ver, hacemos la cuenta. A ver cuánto da. Que es 1057, 1058, si ustedes quieren. Bien. Entonces, ese es el tipo. Entonces, contra ese dólar, digamos, lo que van a ver es que no hay brecha. Entonces, hay algunos que dicen, no, bueno, entonces, digo, abrí, porque la verdad, digamos, estás comprando dólares, bajaste la tasa y aún así, digamos, la brecha no existe, entonces está en condiciones de abrir. Cosa que a partir de la baja de tasa que hicimos esta última vez de 30 puntos porcentuales, abona más esa teoría. Nosotros igual consideramos que todavía hay riesgo y nosotros no queremos correr ese riesgo. Ahora, si a mí me dan hoy 15.000 millones de dólares, los pongo ahí en el Banco Central y digo, bueno, ahora hagan lo que quieran, les abro y hagan lo que quieran. Ya que está en un momento... Ese sería el caso. Sí. Digo, ya que está en un momento económico con Carlos Burgueño, la inflación, por supuesto... Sí, dale, completa. Completa porque te quedaste con ganas de decir decir algo. algo. Otro es, porque, claro, lo que digo es, pero digo, no sé si los vamos a conseguir o no, Sí. pero nosotros los podemos hacer a mercado y podríamos hacer esto a mitad de año, que es lo que estima el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, y eso implicaría un fuerte rebote en la actividad económica y dada la baja capitalización que tiene la economía, hasta podríamos tener un crecimiento genuino de cara al próximo año. Si Y ahí conseguís después todo eso, si conseguís todo eso, ¿hace falta dolarizar? ¿Es algo que todavía lo tenés en mente? ¿O si responden así los mercados, lo dejás para mucho más adelante? No, es que esto es un paso intermedio a terminar con el Banco Central. Yo siempre hablé de competencia de monedas, Sí. se lo suele llamar dolarización porque es más fácil, pero en realidad es que vos elijas la moneda que quieras. Bien. Y por eso yo, si se fijan, cuando arranqué la frase, una de las cosas que dije es competencia de moneda con peso. Que además cuando nosotros lancemos eso, también vamos a estar lanzando la ley donde emitir dinero sea un delito penal y que sea no prescriptible, ¿no? Sí. Acá Javier Burgueño nos explica un poco el tema de inflación, que por supuesto fue alto en el primer mes, pero mitad de mes de Alberto, mitad mes tuyo. Después lo que pasó en enero, el 20, después va bajando, va descendiendo, pero puede haber un rebote en el que viene. ¿Considerás que eso puede suceder? ¿Y cuándo crees que vamos a tener por abajo de un dígito o un dígito? Lo voy a contextualizar. A ver. Para que entendamos qué es lo que nos está pasando. Nosotros cuando estábamos prestos a asumir, o sea, primera semana de diciembre, los precios venían a un ritmo del 3.700 anual, en la segunda semana se aceleró al 7.500, cuando ustedes toman la inflación mayorista, que fue del 54% mensual, eso anualizado da 17.000. Ese era el contexto en el cual nosotros recibimos. A pesar, digamos, de esa dinámica explosiva, haber pisado, digamos, totalmente la emisión monetaria, eso lo que hizo fue que el primer mes terminara en 25, después 20, este último mes fue 13.2. Ahora, este número de 13.2 tiene
4.2 de arrastre estadístico. Eso está hecho en un trabajo que hizo Ramiro Castiñeira. Sí. Y al mismo tiempo tenés el impacto de tarifas y el de prepagas, que es de una vez para siempre, por decirlo de alguna manera, que es 1.8, o sea, esos son 6 puntos. Quiere decir que si vos limpiás de esos efectos, la inflación del mes de febrero viajó al 7,2%. Es decir, estuvo en un dígito. De hecho, fíjate que cuando vos mirás el trabajo que hace el hijo de Cavallo, también está en un dígito. Y cuando vos empezás a mirar la núcleo de lo que estuvo publicando hace poco Orlando Ferreres, también está en un dígito. Nosotros igual sabemos que marzo es un mes muy, muy, muy complicado, que tiene una estacionalidad, pero muy complicada, pero también les quiero señalar que hay muchos diciendo, bueno, pero pegó un salto en la primera semana de marzo los precios. Les cuento que eso pasa todas las primeras semanas de mes y que la inflación que hubo en la primera semana de marzo es menor que la que hubo en febrero y menor que la que hubo en enero. Entonces, me parece que hay que ponerlo en términos relativos, y en ese sentido nosotros somos optimistas de que sabemos que marzo es un mes extremadamente complicado, pero que cada vez estamos más cerca de lograr estar en un dígito, porque de hecho, ya les digo, si hubiéramos limpiado estos efectos, hubiéramos estado en un dígito. Y hay otro tema más que fue lo que habló el ministro de Economía con los distintos miembros de la cadena de bienes, y es que el tema de las promociones, porque eso no permite capturar la verdadera caída en los precios, porque eso no lo puede medir el INDEC, porque el INDEC solamente toma los precios unitarios y no puede estar haciendo el cómputo de la fijación no lineal de precios, porque además cada consumidor tiene su propio precio en función de lo que elige. Entonces hubo un acuerdo para reexpresar esos términos, y en ese sentido, si uno limpia ese efecto, ya hubiéramos estado en un dígito este último mes, aún con todos los efectos del arrastre estadístico, suba de tarifas y suba de prepagas. Por lo tanto, digamos, vamos en el camino correcto. Bueno, ya que hablamos de inflación, y vos sos un hombre muy activo en redes, apareció Alberto Fernández, criticando un poco el índice de inflación, que está alto, y el otro día también Pablo Moyano criticando la Baña, al INDEC, como que los datos son falsos. Bueno, ahí hay dos lecturas. Una es si, digamos, un muchacho, digamos, como Pablo Moyano hace una crítica de esto, quiere decir que le dolió bastante un índice que, digamos, fue bueno, porque claramente el mercado esperaba mucho más. La verdad que el trabajo de Marcos Labaña es impecable, viene de la gestión anterior, por eso yo he decidido mantenerlo, porque él hace un trabajo impecable, y de hecho nosotros estamos trabajando con el propio Marco en un proyecto para darle independencia total al INDEC y que se convierta en una política de Estado y que nunca más nadie pueda echar de mano a las estadísticas, con lo cual les acabo de dar una primicia bomba, por decirlo de alguna manera. Y eso se puede hacer porque justamente Marco es un técnico impecable, de una honestidad absoluta. Entonces, digo, además de ser un gran profesional y un gran ser humano, ¿no? Así es que en ese sentido, la verdad que lo del chico Moyano es bastante triste, por decirlo de alguna manera. Y respecto de lo que ha dicho el presidente Alberto Fernández, o sea, la verdad es que cuando uno mira cómo fue evolucionando la inflación, digamos, él ha llevado la inflación a niveles estratosféricos, así que ha dejado más de 250, casi 250% de inflación plantado, digamos, con las cosas todas en un descalabro enorme. Me dejó déficit gemelos por 17 puntos del PBI, para que más o menos se den una idea. Cuando los déficits gemelos están en 4 es una alerta amarilla, en 8 es piña segura, y 17 es una crisis colosal, donde se combinaban elementos de lo peor del Rodrigazo en términos de sobrante monetario, lo peor de la hiperinflación de Alfonsín en materia de desequilibrio dentro del Banco Central, e indicadores sociales peores que lo del 2001. Entonces, la verdad que es bastante pobre, pero bueno, no es la materia del expresidente, su materia es el derecho
se suponía que además sabía y que al momento, digamos, de hacer algunas cosas mostró que no era idóneo ni siquiera en su materia. Así que lo que él pueda decir en economía es bastante... deja mucho que desear, por decirlo de alguna manera elegante. Vamos con las últimas. Sí, presidente, el tema jubilación, que dentro de esta nueva ley están enviando una propuesta para recomponer lo que es el haber jubilatorio. ¿Se va a recomponer el haber de los jubilados o esta también va a ser materia de revisión dentro del debate o de negociación? Puede ser que cambie la fórmula. Nosotros en la primer ley bases, en el capítulo 4, había una propuesta, después en realidad empezaron a hacer cosas con el capítulo 4 que se convirtió en una orgía fiscal y por lo motivo por el cual nosotros tuvimos que bajar ese capítulo. Nosotros tenemos previsto, digamos, la recomposición porque con la vieja fórmula este año los jubilados estarían perdiendo 2 puntos del PBI y, digamos, si con la recomposición que nosotros planeamos permite recuperarles 1,5 puntos. Entonces, no es que nosotros no hemos considerado el caso de los jubilados. Y después hay otro tema más, que me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque si nosotros avanzamos hacia un régimen de competencia de monedas, miremos las jubilaciones en dólares. El gobierno anterior se fue con una jubilación de $80 y nosotros, la jubilación mínima más el bono, da un equivalente de $200. Es decir, la subimos en dólares un 150%. ¿Cuál va a ser el mes? Se lo pregunto porque en la expectativa de la economía, de la gente en general, está previendo que pueden venir meses más duros y usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones. ¿Abril o mayo es el mes más duro para la economía que se viene? Estamos transitando el mes más duro. Marzo. Sí, marzo y parte de abril, digamos, pero estamos transitando esto, pero les voy a dejar algunos mensajes alentadores. A ver. Hoy digamos, una encuesta con cerca de 6.000 casos presenciales estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de algo serio. El 70% de los argentinos reconoce que están peor. Eso es cierto. Ahora, cuando uno mira las expectativas a los próximos meses, o sea, si vamos a estar mejor, nosotros cuando asumimos el 20% de los argentinos creían que íbamos a estar mejor. En enero ese número saltó a 30, en febrero cerró en 42, con febrero cerrado, y después del discurso que di en la Asamblea Legislativa, ese número trepó a 47%. Es decir, la gente está viendo la luz al final del camino, está viendo la salida, la gente está viendo la salida. No solo eso, sino que además el 70% de los argentinos está absolutamente convencido que vamos a derrotar la inflación. Hay 50 puntos porcentuales que creen que lo vamos a hacer en el primer año y 20 que lo vamos a hacer en el segundo año. Por lo tanto, las expectativas son muy buenas y, de hecho, mis niveles de imagen están en los mismos niveles de cuando iniciamos el gobierno. Por lo tanto, lo que es cierto, la gente tiene claro que estamos pasando un momento muy duro, pero empieza a ver la salida, empieza a ver medidas que muestran que hay luz al final del camino. Entonces, por lo tanto, evidentemente, esto es un elemento central, porque eso quiere decir que además la gente tiene ganas de salir, y eso es un motor maravilloso. Presidente, de aquellos que le auguran que tal vez usted no pueda terminar su gobierno, y cito a Juan Grabois, que por redes puso: yo te avisé, Javier Milei, te van a usar de carnicero, te van a voltear y te van a tirar a la parrilla cuando hayan incendiado el país. ¿Qué le responde? Pero también decían que no iba a aguantar 15 días, que no iba a aguantar un mes. Ya llevamos 3 meses. Javier, 2 últimas. Es decir, parece que no me conoce. Un gladiador no se rinde nunca. 2 últimas por mi lado. Se tomó el gobierno esta semana una medida que creo yo tuvo cierto apoyo popular, que es esta flexibilización para importar productos, ¿no? Primero, ¿cómo se tomó esa medida? ¿Por qué? Y si se puede ampliar a otros rubros como electrodomésticos, autos, textiles. Esa medida, esa medida se tomó mirando 2 cuestiones. Una, el tema de cómo no
no estaban alineados los precios, digamos, en los supermercados y demás, en términos de lo que, cómo predicieron con las expectativas. O sea, uno de eso lo ve también en términos de las promociones, el 2x1, 3x2, no sé, digo, todas esas promociones que hay, y entonces como un mecanismo para que inducir a que corrijan esos precios, abrir la economía en lo que tiene que ver con los alimentos, que es algo, digo, que tiene impacto directo tanto sobre la indigencia como sobre la pobreza. Y además el tema que uno tiene que ir chequeando el balance cambiario, o sea, por eso nosotros somos bastante, te diría, conservadores en la forma en la cual miramos los problemas de la salida del cepo. Si bien nosotros todos los días estamos levantando restricciones, tampoco lo vamos a hacer de un día para el otro como para que esto, digamos, pueda generar alguna zozobra y generar temor en la población. Por eso nosotros con estos temas vamos con pie de plomo, o sea, y entiendo que algunos pretendan tener más velocidad. Nosotros preferimos en esto ser cautos porque no queremos que la gente tenga una zozobra. Por eso, pero la idea es avanzar cada vez más a niveles de apertura cada vez mayores. El tema es los tiempos, y nosotros en eso estamos siendo prudentes, pero para que nosotros no tengamos absolutamente limpio el balance del Banco Central, es muy difícil en avanzar hacia una apertura plena, porque eso te puede generar alguna zozobra monetaria que después se manifieste en términos de inflación, y nosotros nuestro compromiso en destruir la inflación es innegociable. Uh-huh. Es decir, la lucha contra la inflación tiene el mismo nivel de importancia que el déficit cero, o sea, son cosas que no se negocian bajo ningún punto de vista. La última, por mi lado, un poco general. Saquemos el mercado financiero, que se ve cómo está respondiendo. ¿Usted está conforme con cómo están reaccionando y cómo están actuando los empresarios argentinos? Si me permitís, Carlos, voy a hacer una nota de color sobre la primera parte. A mí me parece interesante lo que está pasando en los mercados financieros, porque los mercados financieros adelantan, ¿no? Es decir, entonces son indicadores hacia adelante, es decir, que muestran que la dirección es la correcta. En ese sentido, qué sé yo, ahí, no sé, cuando miro la curva de futuros y que se alineó con la curva de futuro del dólar, con la política monetaria del Banco Central, eso es una excelente noticia. Digo, la forma en la que los bonos argentinos pasaban de $18 a $50, o digamos, o la caída del riesgo país, o sea, son todas cosas que son muy importantes. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver en el sector real, que es lo que vos estás manifestando, digamos, el accionar de los empresarios, bueno, hay que ver, si no la ven y no quieren, digamos, o sea, corregir los precios, bueno, digamos, en la medida que nosotros podamos ir abriendo el cepo, también vamos a dar más competitividad, y eso también va a ir corrigiendo la situación. Bueno, y siempre las últimas son mías, son las últimas dos, Javier, gracias por atendernos. No, por favor. A ver, por ahí es mejor para un periodista decir que los políticos tienen que ganar menos plata, ¿no? Yo creo que todos deberíamos ganar más plata, también los políticos, vos como presidente. Pero bueno, se dio una ida y vuelta, hubo marcha atrás. ¿Cómo viviste eso, sobre todo en las redes, una pelea por esa vía con la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández? A ver, el punto es el siguiente: hay muchos mecanismos que están inmersos dentro del Estado para ocultar lo que pasaba con la política y sus remuneraciones. O sea, antes, al revés, el mecanismo, los diputados, los senadores se votaban sus dietas, sí, y a partir de ahí se acomodaba el resto de las remuneraciones. Después, frente a la situación de empobrecimiento, y para que no se quedara en evidencia lo que ganaba un diputado, un senador, o digamos, o miembros del gobierno, se buscaron mecanismos para ocultar esto. Entonces, nosotros, por ejemplo, en enero, nosotros habíamos dado la orden de que nuestros sueldos no se ajustaran, y de hecho no se ajustaron. El primer aumento del 16%, o sea, digamos, no alcanzó al Poder Ejecutivo y a los estratos más elevados del gobierno.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando se hace el ajuste de febrero, el problema es que los cargos que vienen debajo nuestro pasaron nuestra remuneración. Al darse esa situación, se dispara un decreto que había hecho Cristina que recomponía, o sea, las escalas, para que, digamos, o sea, no ganáramos menos que lo que ganaban las personas que estaban debajo nuestro. Sí. En ese contexto apareció esta situación, bueno, lo vimos, lo corregimos y se terminó el punto. Es decir, se retrotrajeron todos esos aumentos y no solo eso, digamos, también hicimos lo mismo en la Cámara de Diputados, lo mismo hicimos en la Cámara de Senadores. Lo más interesante es que en todo este debate, digamos, cuando la señora Cristina Fernández de Kirchner se pone tan activa en términos de los jubilados y demás, yo le propuse que ella cediera sus jubilaciones de privilegios por 14,5 millones de pesos mensuales que recibe y que, dado su dolor por los jubilados de la mínima, pasara a cobrar la mínima. Bueno, ahí se terminó el debate, no discutió más, no habló más, no salió más el tema. Y lo último, vos hablás acá... generoso con la ajena, con la propia no, y yo tengo y yo acá sí tengo, digamos, la altura, digamos, moral para discutirlo, porque yo viví cediendo mi dieta durante todo mi trayecto como diputado nacional. Vos hablás acá en Radio de la Red y rápidamente toman la transmisión A24 América, e imagino que te está mirando mucha gente en Rosario. ¿Qué le decimos a los rosarinos en estos momentos? ¿Qué mensaje le querés dar? Que nosotros estamos dándole un apoyo muy, muy fuerte al gobernador Puyaro. Nosotros, la provincia de Santa Fe es la tercera provincia con mayor cantidad de fuerzas federales. Además, enviamos 450 agentes adicionales, entre lo que es Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal y el sistema penitenciario. Además, ampliamos a 8 las zonas en la cual, digamos, se intensifica las acciones y se las satura. Así es que estamos, y además hemos enviado al ejército para hacer tareas de apoyo logístico, y además estamos enviando una ley, digamos, que la ha elaborado el ministro Petri, para que el ejército pueda actuar sin tener que llegar a la situación del estado de sitio, digamos, dándole la definición de terrorismo o narco o terrorismo. Así es que estamos trabajando muy activamente y de hecho, si ustedes se fijan, la situación ha empezado a mejorarse, notan mejoras. ¿Vas a ir? Obvio que, digamos, nada es instantáneo. Eso lo estamos evaluando si la ministra Bullrich considera que yo puedo aportar algo estando en el lugar. Yo voy a estar donde los argentinos me necesiten. También creo que bajaron el pulgar anoche con respecto a las SAD, ¿no? A las sociedades anónimas deportivas. La justicia falló en contra. ¿Esto ya está? ¿Listo? ¿No se pelea más? No, porque son cautelares y se las pueden revertir. O sea, eso después va a seguir otras instancias de negociación. Yo creo que igual es una pena, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? Es que vos puedas, las sociedades, como, digamos, vos podés tener los clubes como están hoy y poder tener la opción de tener clubes privados. ¿Cuál es el problema? Es decir, si no es que estás diciendo no tienen que existir como los que son hoy. El problema es que no quieren, digamos, es un fiel reflejo de que no quieren la competencia, que no, entonces es como estar, pontificando la pobreza, o sea, la miseria, cuando podrías tener algo mucho mejor. Entonces, por ejemplo, digo que está Carlos, que es hincha Independiente. Mirá si viniera, no sé, un club como el Manchester City y viene e invierte toneladas de plata en Independiente y a partir de ahí le gana siempre a Racing, a Boca, le gana a todos y pasa a ser campeón todo el tiempo, digamos, o sea, Carlos estaría más contento. No me imagino romantizando la... Es que antes les ganaba a todos siendo una sociedad civil sin fines de lucro, que tiene que ser bien manejada. ¿Vos cuando dijiste que una sociedad anónima o un club puede venir por otro acá, ¿era el City por Independiente?
No, digo, yo hablé del caso hay varios casos, pero justo como está, el problema es que, digamos, sé que te pongo un brete si te pregunto qué cuadro sos, y sé que Carlos es hincha Independiente, no sé, Independiente porque, es decir, si, no sé, Mariana, ¿de qué cuadro sos? Mariana es de Racing. Pero digamos, me ponen los ejemplos. Digamos, mirá cómo te vas a sentir, Mariana, con Independiente privatizado y ganándole 5-0 todos los partidos. Te vas a sentir mal. Y ahí vamos a buscar a los cataríes nosotros. Sí, y puede ser al revés también. Bueno, Javier, gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. No, por favor, te ha mandamos sido un abrazo. un placer enorme, como siempre, hablar con ustedes. Un gran abrazo. Hasta luego. Hola.